clara conexión con lo que vamos a hablar del folletito, ¿verdad? Todos nos sabemos, hemos participado, nos imaginamos. Aquí en el templo se han fijado que cuando hay algunas bodas especiales, esto se pone de maravilla, ¿verdad? Y todo el mundo admira, qué linda la iglesia de Santo Domingo. Hubo una boda especial, ¿verdad? Porque la boda, sin duda, humanamente, existencialmente, lo normal es que sea alegría, ¿no? Es raro si alguien se casa llorando, ¿verdad? No es normal eso, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que le diga a la hija, no tengo otra cosa más que casarme y llorarme y amargarse la vida? ¿No? Por supuesto que lo primero que le dirían es, mamita, estate tranquila, no, olvídate la vergüenza, pero vos no te vas de la casa, ¿verdad? Pero lo normal es que, bueno, nos alegramos, nos regocijamos. Por eso la novia viene vestida elegante, el caballero elegante, el templo elegante, la fiesta, entre más cosas alegres hay ahí, pues una boda tremenda, ¿verdad? Es raro que en una boda se dan los casos, que en una boda se peleen, ¿verdad? Yo conozco un caso, ustedes saben que yo trabajo en el tribunal eclesiástico indirectamente, y hubo algún caso en el que el mismo día de la boda se tiraron las pailas y se fueron, ¿verdad? Pues pasan esas cosas raras pueden pasar. Pero repito, lo normal es la alegría. Y en la Biblia, la alegría de la boda es signo del reino de Dios, ¿verdad? La primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, miren, a pesar de que la esposa ha sido infiel, Dios la sigue amando. Israel ha sido infiel, ¿verdad? Pero Él la sigue amando, ¿no? Y dice, ya no te llamarán abandonada, desolada, sino que te llamarán mi complacencia desposada. El Señor, dice, se ha complacido en ti y te ha desposado. ¿Ven? Es decir, el profeta Isaías habla de la relación del pueblo de Dios con Dios en categorías esponsales, ¿no? Y el amor de Dios es tan grande que aunque Israel le haya sido infiel, Dios la sigue amando y Dios sigue haciendo cosas por él, ¿verdad? Por eso el primer milagro, según San Juan, de Jesús que ocurra en una boda no es casualidad. Ahí hay algo, un sentido tiene eso. Y aquí ocupa un lugar importante el vino, ¿verdad? El vino, ¿verdad? El buen vino alegra el corazón del hombre, dice un salmo. El buen vino, claro, cuando se nos va la mano y las cosas pueden terminar mal, pero el buen vino alegra el corazón del hombre, dice el salmo, ¿verdad? Entonces, la boda y el vino son imágenes de alegría, de plenitud, de gozo. No es que a Jesús, por algunos podemos decir, ves, si Jesús convirtió el agua en vino, porque va a ser malo echarnos unos traguitos, ¿verdad? Pero ese no es el sentido. No es que a Jesús le guste simplemente la fiesta, es que el vino y la boda están ahí, ocurren ahí, en ese escenario, el primer milagro de Jesús, porque es signo de una novedad. ¿Se han fijado que el recipiente del nuevo vino había sido unas tinajas de agua que usaban los judíos para sus purificaciones? Ahora es un nuevo vino, el vino mejor, ¿ve? ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo en la práctica religiosa de Israel que está, diríamos, como vacía. Hay algo que no llena de alegría al ser humano, ¿no? Por eso el buen vino, el nuevo vino, es Jesús el que lo pone, el que lo convierte. Porque Jesús representa novedad, buena nueva, ¿ve? Entonces, hoy la palabra de Dios nos habla de ese proyecto. Dios no nos quiere
unos cristianos tristes, unos cristianos cuadriculados, que todo lo vean malo, que siento el peso de la religión que no me permite esto, que no puedo hacer lo otro. No, Jesús trae alegría, gozo, plenitud, sentido profundo de la vida, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Y por eso, evidentemente, con ese gozo y con esa alegría, pues yo me voy a cuidar, pues yo voy a tener prudencia, pues yo voy a tener mis límites, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, pero el motor es la alegría de la salvación. Cuando el motor es las reglas, las normas, los mandamientos, entonces hay momentos en la vida en que ya quedamos hastiados de normas y reglas y rompemos los esquemas y nos vamos, ¿verdad?, por cualquier camino, ¿no? Nos pasa. Algunos de ustedes son personas mayores que probablemente estudiaron en colegios católicos e iban a misa todos los días. Y hay personas que dicen, yo ya fui suficiente a misa. Ya aquel colegio me hacía ir a misa todos los días ahora. Son personas que no les sirvió de mucho, ¿verdad? Lo mismo pasa, ustedes, los padres de familia, sus hijos los traían pequeñitos, los hicieron dar la primera comunión, pero ya los hijos crecieron y ya no los hacen venir, porque ellos ven el mundo de otra manera. ¿Ven? Cuando nosotros entonces hacemos de la religión un esquema, una cosa cerrada, entonces se pierde esa alegría, ¿no? Por eso Jesús representa la alegría del amor de Dios, y a eso tenemos que tender, a tener una experiencia personal del amor de Dios que le da sentido a tu vida y que casi ni es necesario que alguien te diga no hagas eso, porque sabes lo que sos y lo que estás llamado a hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa el milagro de las bodas de Caná. La alegría del amor, de la misericordia de Dios, la novedad de la propuesta de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que renovar constantemente en nuestra vida. Por supuesto, todos hemos tenido la experiencia del pecado, de la lejanía de Dios, del sinsentido de la vida, y entonces, pues, algunas veces no tenemos ese espíritu. Y todos hemos vivido la experiencia quizás de una buena confesión, de un retiro de conversión, de una comunidad que me ha ayudado a crecer y madurar en la fe, ¿verdad? Por eso yo quiero conectar este evangelio con la propuesta de la iglesia del año jubilar, ¿verdad? Año jubilar, año santo. Año santo significa un tiempo de gracia, una oportunidad para renovar el sentido de nuestra vida cristiana, porque muchas veces el peso del pecado y de la culpa no nos hace avanzar en el camino de la fe. Por eso la iglesia retoma, y aquí empiezo a tomar algunas ideas del folletito, retoma la práctica que nace en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden después leer con calma el capítulo 25 del libro del Levítico. Ahí están las orientaciones sobre el jubileo bíblico, el jubileo del pueblo de Israel, que era todo un acontecimiento, ¿verdad? Imagínense ustedes, se perdonaban las deudas, los esclavos recobraban la libertad, no se trabajaba la tierra para que también la tierra se renovara, ¿verdad? Es decir, era todo un acontecimiento. Por eso, cuando se anunciaba el jubileo, evidentemente a las personas les llenaba de alegría, ¿no? Y por eso la palabra jubileo, júbilo, significa eso, llega un tiempo especial, ¿no? Y por supuesto esta palabra viene del instrumento con el que se anunciaba el jubileo, que era un cuerno, yobel, un cuerno, yobel que se tocaba, y cuando la gente oía, viene un año jubilar, viene un nuevo comienzo, o como diríamos en buen nicaragüense, un borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces la gente se alegraba. De ahí viene la palabra jubileo y la práctica del jubileo.
La iglesia retomó esta práctica del jubileo, ¿verdad? Inspirado también en Jesús. ¿Se acuerdan? En la sinagoga de Nazaret dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para proclamar la buena nueva, ¿verdad? El año de gracia del Señor, ¿verdad? Y entonces la iglesia, más o menos en el 1300, comenzó esta práctica de los jubileos, primero cada 100 años, después cada 50 años, hasta que en 1470 el Papa Pablo II hizo que los jubileos se celebraran cada 25 años, ¿verdad? Este año es 2025, año jubilar. Yo no sé, algunos habrán vivido el jubileo del año 2000, por supuesto, y yo no sé si hay alguno que celebró y participó en el jubileo de 1975, y yo no sé si hay alguien del 1950, ¿no? No, bueno, las mujeres no hablen porque se van a poner en evidencia, ¿verdad? Bueno, cada 25 años, ¿verdad? Los papas pueden convocar jubileos especiales en ocasiones especiales. Papa Francisco convocó en el 2015 el jubileo de la misericordia, ¿se acuerdan? En 2033 se van a cumplir 2000 años de la muerte de Jesús, ¿verdad? Seguramente va a ser también un año jubilar, ¿verdad? Entonces, el jubileo. El jubileo se vivía de varias maneras. En primer lugar, era la oportunidad que los cristianos tenían para ir, peregrinar, viajar hasta la tumba de Pedro y Pablo en Roma. Evidentemente no todo el mundo podía hacer eso, ¿verdad? Después también se conectó con la Tierra Santa. También después surgió el tema de la Puerta Santa, etcétera, pues, ¿verdad? Evidentemente la iglesia comprende que, pues, hacer tremendo viaje no es así de fácil, ¿verdad? Entonces, por eso el Papa ha facilitado esta práctica de ganar los frutos del año jubilar a través de todas las catedrales del mundo. Todas las diócesis hay una catedral. Entonces el Papa dice, este jubileo que se viva en todas las catedrales, ¿verdad? Algunos de ustedes me imagino que va a ir a Roma, ¿verdad? Pero no será, pues todos tal vez no vamos a ir, pero a la catedral de Managua es más fácil. Y ha autorizado para que los obispos, según las circunstancias, también puedan, además de la catedral, otros templos, ¿no? Aquí en Managua el arzobispo ha indicado que hay, además de la catedral, 4 templos más, ¿verdad? 4 templos más. Ustedes lo pueden ver al final del folletito. ¿Cómo se hace uso, cómo se gana los frutos del jubileo? A través de las indulgencias. En las indulgencias también hay que leer, conocer un poquito eso, porque también en algún momento de la historia de la iglesia hubieron abusos, ¿verdad? La reforma protestante fue fruto de una fuerte crítica a los abusos que también hubieron con el tema de las indulgencias, ¿verdad? Pero bueno, la iglesia en su doctrina es clara. Dice el catecismo católico, ¿verdad? ¿Qué es la indulgencia? En el numeral 312. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Es un poquito, merece un poquito de explicación. Vamos a tener en su momento también aquí en la parroquia algún día una explicación más detallada, pero tal vez puede ayudar esta imagen catequética, ¿no? Cuando uno tiene un jarrón muy bonito donde coloca sus flores, ¿verdad? Que tal vez
lo heredó de la bisabuela, uno cuida ese jarrón, ¿no? Pero si por alguna desgracia de esas se nos quiebra el jarrón, entonces buscamos cómo repararlos, ¿no? Y buscamos la pega y juntamos los 3 pedazos, los 4 pedazos, y bueno, el jarrón volvió a tomar su forma, pero le quedó la fisura, la mancha de la pega, de tal manera que se nota que el jarrón fue reparado, ¿verdad? Entonces, ese jarrón quebrado es nuestra alma. Y ese jarrón se repara a través de ¿qué? De la confesión. Cuando nos confesamos, reparamos nuestra alma y se nos perdona la culpa, porque para que algo sea pecado tengo que ser culpable, tengo que haberlo hecho sabiendo y libremente. Entonces, para que se me perdone la culpa, ¿verdad? Está la confesión, ¿verdad? Pero mi alma quedó afectada. Y eso lo notamos nosotros porque tenemos siempre esa tendencia al pecado, al egoísmo, ¿verdad? Es decir, hay un algo en mí en el que yo tengo esa marca de la debilidad. Ya me confesé, pero sigo sintiendo esa tendencia al pecado, porque el pecado deja sus efectos, ¿no? Las indulgencias vendrían a reparar esas manchas, esas huellas que el pecado deja en mí. Entonces, imagínense ustedes, borrón y cuenta nueva, una nueva etapa en mi vida. Eso produce alegría y júbilo, y esa es la alegría de la que Jesús ha venido a ser testigo en las bodas de Caná y en muchas otras ocasiones. Yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más, dice Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Son las palabras de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Por eso San Pablo dice, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa es nuestra lucha. No estamos aquí porque seamos un gueto, una cosa cultural ni ideológica. No estamos aquí por idea. Estamos aquí porque en nuestra vida ha acontecido una persona, Jesucristo, con toda la gracia y la fuerza que Él ha traído a nuestra vida. Si no, no estaríamos aquí. Si estamos aquí solo por cumplir un mandamiento y no quedar en pecado, pues está bien, pero como que no es muy admirable eso. Pero si estamos aquí porque el amor de Dios ha acontecido en mi vida y yo sé que amor con amor se paga, y por eso estoy aquí escuchando esta palabra, y al Padre que ya se alargó bastante, pues vale la pena si nos mueve el amor, ¿verdad? Entonces ahí ustedes podrán leer después qué tipo de indulgencias, parcial o total, ¿no? Y esas indulgencias, fíjense bien, las puedo ganar para mí o las puedo ganar para un familiar o amigo difunto. Y las indulgencias plenarias que se ofrecen en este año jubilar, las puedo ganar cada día una indulgencia. O sea que hasta puedo hacer un apostolado de ganar indulgencias por mi difunto. O si, bueno, ando medio muy malandrín, pues hay que ganar indulgencias por uno mismo, ¿verdad? Para uno mismo. ¿Cuáles son los requisitos que piden o las condiciones que pide la iglesia para ganar una indulgencia? Uno, hacer la obra prescrita. En este caso, visitar los templos jubilares establecidos en la diócesis, ¿verdad? Esa es la obra, ir a visitar esos templos, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿no? Ahora, además de esa obra, porque también las indulgencias se pueden ganar en cualquier otro tiempo. En los días el 2 de noviembre se pueden ganar indulgencia. El día del aniversario de un sacerdote se puede ganar indulgencia, ¿verdad? Pero bueno, en este año jubilar, todos los días podemos ganar indulgencia si visitamos los templos establecidos. Evidentemente no, pues seguramente no vamos a dejar de trabajar por ir a visitar todos los templos. Bueno, eso depende de cada quien. Entonces, la obra es visitar los templos.
Después, una sincera renuncia al pecado. Aquí no vale aquello de que el que peca y reza empata, ¿verdad? Tenés que tener la voluntad de dejar el pecado. Y ahí la cosa se pone complicada, ¿verdad? Segundo, confesión de las culpas en los días cercanos de la obtención de la indulgencia. O sea, no tengo que confesarme ese mismo día. Si yo sé que voy a hacer una visita, pues en la semana anterior me confieso, o en la semana posterior, confesarse. Después tenemos la participación activa y piadosa en la Sagrada Eucaristía y la Santa Comunión. Y por último, orar por las intenciones del Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia, que ha permitido, que ha autorizado esta práctica, ¿verdad? Entonces, rechazar el pecado, confesarme, participar de la Eucaristía y comulgar, y orar por las intenciones del Papa, ¿verdad? Este año el Papa ha animado este jubileo bajo el término de la esperanza, ¿no? Dice ahí en la peregrinos de esperanza, porque el Papa hace referencia al capítulo 5 de la carta a los Romanos, cuando dice que la esperanza no defrauda. Así se llama la bula. Si ustedes quieren leer el documento de donde el Papa explica todo esto, se llama así, la bula del año jubilar 2025. Spes non confundit en latín. La esperanza no defrauda. Entonces ahí se explica el espíritu de este año jubilar, la esperanza, ¿verdad? Creo que nuestro mundo necesita de ese testimonio. Nosotros, si creemos, si nos llenamos del amor de Dios, somos testigos de la esperanza, ¿no? Si nos pasamos lamentando de las cosas feas que hay en el mundo, pues no va a pasar nada. Tampoco vamos a vivir en otro planeta como que aquí no pasa nada. Los pies sobre la tierra, pero hombres y mujeres de esperanza, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, entonces, otro día, para no hacerlo más largo, ustedes lo pueden leer, porque, fíjense bien, la obra principal, peregrinar a estos templos, visitarlo. Pero también si alguno tiene una limitación, también puede ganar indulgencia. Y ahí se explica, por ejemplo, haciendo las obras de misericordia, corporales y espirituales. O, fíjense bien, escuchando, siguiendo con atención y devoción alguna celebración del jubileo del Papa o del Obispo. Si alguien está enfermo, está en su casa, no puede ir. Si alguien está preso, no puede ir a los templos jubilares. Si alguien tiene una limitación que no tiene quien lo lleve, ponga YouTube, encienda la televisión, escuche la radio, y escuchando estas celebraciones durante este año jubilar se pueden ganar indulgencia. Se pueden ganar indulgencia haciendo un retiro espiritual, escuchando una conferencia sobre el Concilio Vaticano II, sobre el Catecismo Católico o sobre estos temas del jubileo que también vamos a tener. ¿Ven? Hay otros modos también para ganar las indulgencias. Y los lugares, ahí ustedes lo tienen, la catedral, el santuario de Lourdes para la zona occidental, la parroquia de Tipitapa, San José en Tipitapa, el Calvario en Masaya y la Conquista, Nuestro Señor de Esquipula, la Conquista, son los 5 lugares para ganar las indulgencias. En otra oportunidad, en alguna charla que vamos a invitar, esperamos que también nos interesemos más, nos llevamos este folletito y esta oración, que es la oración del jubileo, recémosla para que este tiempo de gracia, de renovación espiritual sea de mucho provecho para todos nosotros. Y renovando nuestra vida cristiana, comprendamos los signos de Dios en nuestra vida y en nuestra historia, que ha venido precisamente para transmitirnos ese reino de gracia, de santidad, que produce la alegría de la salvación en todos nosotros. Seamos pues peregrinos de esperanza en este año. Nos vamos a poner de pie.